Si alguna vez han escuchado memes como el famoso "No ahora por favor" o el tan famoso video extraído de uno de los tantos capítulos de Caso Cerrado y quizás se han preguntado su origen, bueno, estos memes vienen de un lugar llamado SDLG o el tan famoso Seguidores de la Grasa. ¿Pero qué es Seguidores de la Grasa? Seguidores de la Grasa es una comunidad de Facebook que fue bastante influyente en las dos primeras décadas de los años 2000. Fue bastante famosa también por ser uno de los grupos más polémicos y populares de Facebook en Latinoamérica y parte de España. Pero ¿cómo es que surgió este grupo tan querido y polémico? Bueno, quédate que te contaré un poco más sobre su origen y a su vez que te contaré sobre algunas de las polémicas que le dieron la fama que tiene cada vez que se habla de ella. Sus orígenes se encuentran en la primera década de los años 2000, específicamente en Facebook, con un usuario de la red social quien tenía una página conocida como El Gordo Friki. El dueño de esta página con un nombre tan curioso no era nada más ni nada menos que el paraguayo Gerardo Valdés, que tenía los alias de El Gordo o Mr. Graso. Él manifestaría una investigación de grado académico que la página de la cual era dueño se creó en el 2010, y que solo 3 años después, o sea en el 2013, se crearía el tan famoso SDLG. Es aquí donde todo comenzaría. El grupo que originalmente tenía como nombre Los Seguidores de la Grasa del Gordo Friki sería rebautizado a Seguidores de la Grasa por ser demasiado largo. Tal parece que a su creador le encantaba el ahorro y fue tanto así que al nombre completo le bajó solo 4 palabras. Este grupo se inspiró en otro grupo polémico de Facebook también de la primera década del 2000 conocido como Secta Moa. Podríamos decir que es la inspiración para los demás grupos que vinieron. Pero en el caso de SDLG, este vínculo se origina porque el Gordo Friki había tomado contacto con el fundador de Moa, el tan enigmático Jarm. El boom del origen de estos grupos fue básicamente en el año 2012, donde se encontraba en auge la creación de páginas de Facebook inspiradas en Rage Comics, algo como lo que ves en pantalla. Ya sabes, las tan famosas historias creadas con caras de memes, de corte humorístico. Pero además de este auge de los Rage Comics, también se hizo bastante atractivo entre las comunidades de internet el convertirse en trolls activos. Y por lo general, las páginas de Facebook que se dedicaban exclusivamente al troleo contaban con el rótulo de humor polémico, una forma más camuflada de llamarlo humor negro básicamente, y además de ello, estas páginas no solo se dedicaban al troleo activo para el disfrute de la comunidad de internautas de la época, sino que a su vez se gestaban grupos de estas mismas páginas que tenían como función realizar ataques a otros grupos. Obviamente con la mejor arma que había en ese entonces, el famoso troleo. Pero como mencionamos antes, y esto es bien importante, este tipo de grupos que empezaban a hacerse un nicho tomarían como base a la secta Moa. Si quieren que haga un video de investigación sobre la secta Moa, por favor me lo hacen saber en los comentarios. Ya que hemos visto cómo se originó SDLG o los Seguidores de la Grasa, vamos a revisar la parte quizá más interesante pero no tan linda a la vez de este grupo de Facebook. Quiero aclarar que hay muchas polémicas y algunas curiosidades en torno a este grupo y trataré de mencionarlas de forma bastante sutil porque si no papá YouTube me cierra el puesto. Y además me centraré en lo más resaltante que ha acontecido en este grupo, ya que si me explayara en todas y cada una de las polémicas y sucesos, créanme que este video duraría por lo menos unas 3 horas y mi laptop no lo soportaría. El ataque a Obama del 2013. Empecemos con el famoso ataque a Obama del año 2013. Este fue uno de los mayores troleos orquestado por los Seguidores de la Grasa, que exactamente tuvo lugar el 22 de diciembre del 2013. Sí, hace ya 10 años y ya me estoy sintiendo cada vez más viejo. Este troleo consistió en rellenar la fotografía publicada por Barack Obama con comentarios que contenían la letra ñ. El ataque tendría repercusión sobre todo para los usuarios estadounidenses de la red social, pues esta letra no existe dentro del vocablo inglés, y a su vez nos permitió descubrir que en efecto a buena parte de los hablantes del inglés esta letra les resultaba bastante irritadora.
El suceso fue reportado por algunos portales de noticia y en Taringa, pero quedaría como uno de los tantos ataques y troleos que envolverían a la grasa. Las reuniones grasosas entre los años 2014 y 2018. Las tan famosas reuniones grasosas eran eventos que se hacían entre los miembros del grupo de la grasa para poder conocer personas, pasar el rato, etc. En términos simples, socializar, cosa que yo casi nunca hago. Estas reuniones se llevaban a cabo en casi todos los países de LATAM, desde México, pasando por Colombia, saltando hasta Perú, para bajar a Chile y llegar a Argentina hasta Tierra del Fuego. Sí, básicamente la grasa era todo un imperio territorial. Además de las reuniones donde solo se socializaba, el administrador del grupo, en este caso Mr. Graso, organizaba las famosas convenciones grasosas, una subcategoría de estas reuniones, y las utilizaba con la finalidad de conocer a sus seguidores. Todo un galán, Mr. Graso. Y para identificarte, hacías la famosa señal que te reconocía como miembro activo de la grasa. Se presentaría un altercado en una de estas reuniones, cuando un grupo anárquico empezó a acosar y a intentar agredir a los miembros de SDLG. Felizmente no pasó a mayores y todo se quedó en un susto. Todo se solucionó votando a los anarquistas del evento y está, y listo, asunto solucionado. Pero si esto escalaba a mayores, ya sabiendas lo avesados que eran estos grupos de internet y underground en esas épocas, créanme que el resultado no hubiera sido para nada bonito. El hackeo de Discovery Kids del año 2013 aproximadamente. Durante este periodo, la señal de Discovery Kids en LATAM sufriría un hackeo donde se empezó a transmitir contenido muy sugerente en horario infantil. Sí, tal como lo escucharon, los pobres niños fueron víctimas de algún graciosillo que hizo este hackeo, que tuvo un rango de duración de 20 minutos, bastante tiempo si me lo preguntan. Felizmente esto no se llegó a expandir a toda Latinoamérica, algo que corrobora el hecho, pero no la fecha exacta. Fueron unas disculpas públicas por parte de la misma cuenta de Facebook de Discovery Kids debido al acontecimiento. Cabe resaltar que estas disculpas son la única prueba tangible del hecho. Aunque también es importante agregar que la página de Facebook también fue el objetivo de este ataque. Se culparía inicialmente a miembros de un grupo que en aquel tiempo era otro de los que también azotaba por estos lares de internet, la Legión Hulk. Sin embargo, ellos negarían ser los autores de semejante acto, pero finalmente se descubrió tiempo después que fueron unos graciosillos. ¿De dónde creen ustedes? Sí, la grasa, quienes habrían cometido el acto con otro grupo llamado Spider-Man Cholo. Las motivaciones que los llevaron a dárselas de graciosillos y arruinarle una mañana de caricaturas a los pobres infantes siguen hasta el día de hoy siendo un enigma. A partir de aquí veremos unos casos un poco más turbios dado el contexto en el cual ocurrieron, y discúlpenme si en esta parte soy más sutil para mencionar ciertas cosas. El caso de Florencia Cajo, sucedido en el 2016. Florencia Cajo era una chica que pertenecía a seguidores de la grasa. Su incorporación al grupo data desde el 2014 hasta el 2016. Su caso en específico es interesante. Cuando era menor de edad, teniendo 16 años en aquel entonces, le había enviado unas fotos algo sugerentes y subidas de tono a otro miembro de SDLG, y que según la información de Fandom se trataría de Julio César Gómez. Por lo visto, este sujeto habría tenido un lío con ella y sería a raíz de este percance con Julio que él tomaría represalias contra ella de la forma más brutal posible. Y sí, tal como lo están imaginando seguramente, el sujeto difundió sus fotos privadas en todo el grupo. En ese tiempo la confianza en los extraños estaba a flor de piel, y créanme que este tipo de cosas pasaban bastante, a comparativa de tiempos actuales donde las medidas de seguridad aumentaron y el brindar confianza a un desconocido se hizo extremadamente difícil. Pero una pregunta que también podríamos hacernos es ¿cuál fue el motivo que llevó a este sujeto a cometer tan deleznable acto? Bueno, fue porque Florencia nunca le mandó a Julio un dibujo que él le habría pedido. Sí, tal como lo escucharon, por una completa estupidez.
Pero la cosa no quedaría ahí, ya que luego de esto, Florencia le enviaría mensajes a Julio cuestionando el por qué habría hecho esto, si ella le había dado su confianza y todas esas cosas típicas. Y la actitud de nuestro antagonista Julio era bastante fría, ya que al tipo ni siquiera le tembló la mano para hacer semejante cosa a raíz de estas fotos sugerentes que comenzaron a circular por todo el grupo de SDLG. La comunidad empezaría a considerar a Florencia como una AW. Esto generó que recibiera un acoso brutal por buena parte de los miembros del grupo, quienes, haciendo alarde de su condición de primates, empezaron a enviar estas fotos a los contactos de Facebook de Florencia, a su familia y hasta a su novio, quien cortó con ella luego de que se destapara todo este incidente. Pero si ustedes creían que el acoso acabaría con que el círculo más cercano de Florencia tuviera acceso a dicho material, se equivocan, ya que algunos seguidores de la grasa, en su afán de buscar válgame a saber qué cosa, empezaron con el famoso doxeo, y este fue a una escala de proporciones bíblicas, algo que ni siquiera hace bien la policía de mi país, y tanto fue así que terminaron dando con su número telefónico, dirección IP y la dirección de su casa. Todo este problema había escalado a tal punto que, dada la inactividad de Florencia, se sospechaba que ella habría atentado contra su propia vida, aunque tiempo más tarde se esclarecería que esto era un fake news, casi como todo lo que vemos en TikTok actualmente, lo cual provocó, en vez de una reacción de lástima hacia ella, todavía más bullying y acoso. La situación para Florencia se ponía cada vez más turbia hasta que llegaría uno de los admins de SDLG, un tal Camilo Suárez, quien intentó ayudar a Florencia en la situación tan caótica en la cual estaba, en buena parte gracias a la comunidad, y tratar de calmar todo el revuelo. Sin embargo, Florencia le diría a Camilo que era un hipócrita y un ridículo, a lo que Camilo respondería de una forma no tan amigable y prácticamente liquidando a Florencia al decirle que básicamente su sola presencia hacía daño al grupo. Y una vez más, la situación, que ya era terrible para Florencia en aquel entonces, se elevaba de gravedad aún más, recibiendo todavía más ciberbullying y más acoso. Hasta que finalmente Florencia tomó quizá la decisión más inteligente y la que debió tomar desde un inicio, así es, salirse del grupo. Y a día de hoy no sabemos del paradero de Florencia ni del mencionado Julio, aunque quizá se volvieron para estas épocas ya dos usuarios estándar de internet, el policía y el selfie, sucedido en el 2016. Resulta que durante marzo de 2016 a un miembro que pertenecía a seguidores de la grasa, que a su vez era un efectivo policial de nacionalidad mexicana, no se le ocurrió una mejor forma de llamar la atención en el grupo que subir una foto de él colocando su pistola reglamentaria apuntando a su cabeza. Muy inteligente por lo visto no era. Resulta que este agente de policía, haciendo gala de su brutalidad, también comentó en el grupo que utilizó esta misma arma para amenazar a su pareja para que vuelva con él. Sí, definitivamente querrías que este policía cuide tu entrada. Luego de que este genio colocara la foto en el grupo, esta se viralizó saltando a la red social Facebook y saliendo del ciberespacio, donde todos pudieron ver la publicación del mencionado agente. Ese mismo mes de marzo, varios reportajes, notas de prensa y noticieros informaron que nuestro prota, el policía, habría sido expulsado del cuerpo de oficiales por el Consejo de la Secretaría de Seguridad Pública de México y sería echado también de su trabajo en una agencia bancaria a la cual prestaba servicio. Parece que buscar notoriedad en un grupo tan extremo como seguidores de la grasa le costó muy caro a nuestro prota. El intento de asalto en el barrio Fortaleza en el 2016. ¿Se acuerdan de Pokémon Go? Un juego que despertaba el furor de la gente por aquellos años. Bueno, aquí hay un caso que lo involucra. Según la web Fandom, entre agosto y septiembre del 2016, un miembro del grupo, cuyo nombre era Checho Flores, habría publicado que iba a asaltar a un niño que jugaba precisamente Pokémon Go en una plaza ubicada en su ciudad natal, el barrio Fortaleza en Bolivia. El sujeto quiso hacerse el papu y no se le ocurrió mejor graciosada que aprovechar que un equipo de prensa estaba a solo unos metros de él para escribir la frase "aló policía" con S como una prueba del acontecimiento. Aparte de quererse dar de gracioso, no sabe ni escribir porque policía no es con S sino con Z.
El grupo de la grasa tomaría este incidente como algo cómico, pero se les borraría un poco la sonrisa de la cara cuando vieron comprometido precisamente al grupo en el reportaje, y no precisamente por cosas buenas. El reportaje se presentaría en el noticiero Telepaís de Bolivia, que pertenece al canal Unitel, y en este reportaje se decía gratuitamente que se pretendía asaltar a un menor de edad mientras jugaba a altas horas de la noche en el centro de su ciudad. La cinta de esta noticia completa se habría extraviado y desde aquel entonces se convirtió en un completo lost media. Saúl Leonardo y la serpiente del 2017. Este es un caso del cual su veracidad está en entredicho, pero de ser real lo comparto igualmente. A inicios del 2017, uno de esos miembros de los más inteligentes del grupo, que se llamaba Saúl Leonardo, pasaba un día por su jardín y se había topado con una serpiente muy, pero muy venenosa. El sujeto había hecho lo primero que haces cuando te encuentras este tipo de animales en tu casa. Y no me refiero en llamar a la policía ambiental de tu país, sino algo mucho mejor. Sí, tomar una foto y subirlo a seguidores de la grasa. Una vez que el genio consiguió tomar la foto de la mencionada serpiente, publicaría el material en el grupo y le agregaría una leyenda donde indicaba que iba a tratar de retirar al animal de su territorio, muy entre comillas. Cuando Saúl se dio a la tarea de remover al reptil, la serpiente se puso cariñosa con nuestro amigo y le inyectó un veneno que aparentemente corrió por sus venas, hecho que casi acaba en el deceso de nuestro prota Saúl. A las pocas horas de que se suscitara el hecho, el crack de internet hizo alarde de su hazaña de casi ser fulminado por una serpiente, publicando una foto en su grupo favorito. Ya saben, SDLG es prioridad, nuestras vidas pueden esperar. En la foto que publicó de su hospitalización, agregaría la leyenda que nos revelaba que el pobre sujeto, aparte de haberlo hospitalizado, sería sometido a un tratamiento de limpieza de sangre. Obviamente los seguidores de la grasa en ese momento utilizaron la desgracia de este genio para hacerlo un objeto de memes y burlas. Simplemente eres grande, Saúl. El doxeo a los administradores de SDLG en el 2017. Dentro de las polémicas que envolvieron a la grasa, gran parte de ellas curiosamente generadas por su propia comunidad, se encontraba el famoso doxeo a los administradores que tuvo lugar en el 2017. Los administradores Nadir, el Don MacGyver, que era cofundador de la grasa, y Frozone. Cuando se concretó el doxeo por parte de los propios miembros del grupo, estos hicieron una labor digna de un servicio de inteligencia. Para lo limitado que eran los recursos para la época, lograron extraer de ellos datos sumamente sensibles como el celular, la tarjeta de crédito, sus credenciales de identificación, lo que aquí se conoce como el DNI, entre otros datos comprometedores. El caso más grave de estos tres admins fue el de MacGyver, debido a que no solo les bastó a los graciosillos de la grasa con doxearlo a él, sino que se abalanzaron también contra su familia, obteniendo datos personales de ellos y empezando a utilizar esta información para enviarles mensajes amenazadores, como de robo, secuestro y hasta de atentar contra sus vidas. En el caso de Nadir, que era la segunda al mando luego de Mr. Graso o su mano derecha, muy aparte de que le extrajeron mucha data personal y comprometedora, le llegaron a exponer la dirección de su casa y sus fotos personales, íntimas y sugestivas. Y de pasada, estos sujetos, no contentos con el evidente acto que era prácticamente un delito, se dedicaron a acosarla y hasta lograron dañar su casa aventándole piedras. Esto solamente es una muestra de lo peligroso de algunos miembros o integrantes que se encontraban en estos grupos por aquel entonces. Era alucinante y básicamente todo era por diversión, algo que más que sonar ridículo da bastante miedo, sobre todo por las razones tan burdas por las cuales estos sujetos podían cometer actos bastante deleznables. Besar el piso challenge del 2017. Este, más que considerarse una polémica, directamente podría tratarse de un castigo y ahora les explicaré el por qué. Sucede que en el año 2017 se lanzaría un reto en el grupo de seguidores de la grasa, cuyos autores fueron los admins. Este reto consistía en que todo aquel miembro del grupo que lamiera el piso, sí, así como lo escuchan, lamiera el piso y se tomara una foto y luego la subiera al grupo
se haría acreedor del rango de administrador. Una propuesta muy tentadora por parte de los admins, ¿verdad? Y aunque esto suene increíble, muchas personas cumplieron con el reto, pero como todo en la vida no recibieron absolutamente nada por haber demostrado su valía cumpliendo el reto. Es aquí donde me pongo a pensar cómo tan siquiera se les pudo pasar por la cabeza a esas personas hacer semejante tontería para administrar un grupo de redes sociales. Es que le doy vueltas y sigo sin entenderlo. ¿Se acuerdan que les dije antes que esto podría considerarse más como un castigo? Bueno, la razón o la teoría a mi parecer tiene bastante sentido. Sucede que en el punto anterior hablamos sobre el doxeo brutal a los administradores y en él vimos lo afectados que quedaron los admins de la grasa luego de la filtración de sus datos personales. Aparentemente este reto habría sido creado específicamente para darles un castigo el más humillante posible a aquellas personas que estuvieron involucradas en los doxeos. Y sí, justos pagaron por pecadores, porque al final incluso personas que nada tenían que ver en el doxeo terminaron haciendo el reto. La idea habría sido planificada en específico por otro admin llamado Alexis Quintanilla, pero sé que eso es una teoría, pero de ser verdad solo le puedo decir algo, señor Quintanilla. Usted es diabólico. El caso de Brian Ramírez y el contenido prohibido compartido en SDLG. Sé que la necesidad de destacar en internet en aquel momento era simplemente vital, y esta necesidad llevaba a los usuarios en aquel entonces al punto de hacer estupideces y literales tonterías, y la grasa obviamente no fue ajeno a esta tendencia, una terrible pero terrible tendencia. Y fue la tan famosa filtración de material ilegal en los grupos de Facebook. Hubo una época, sobre todo en el apogeo de este tipo de comunidades, donde se compartía no solo en SDLG, sino también en Legion Hulk y más específicamente en sus subcomunidades más underground, material cuestionable que involucraba a menores, y este material era compartido mediante enlaces de mega o direcciones que te llevaban a páginas fuera de Facebook. Incluso había graciosillos que querían saltarse por encima a todos usando palabras clave para poder compartir este material deleznable con suma facilidad. Una de las partes más oscuras de estos grupos y sin duda un periodo negro para las comunidades de Facebook. Y el caso de Brian Ramírez fue un punto y aparte para remarcar lo desesperada que estaba la gente en aquel entonces por ganar notoriedad, ya que el tipo cometería un acto atroz, ya que este sujeto atentaría contra un menor de edad, más en específico su propio primo, y el tipo no tuvo mejor idea que postear una foto de este acto en el grupo de SDLG, para que todos lo vieran como si se tratara de una proeza. Francamente, la salud mental en general no andaba bien en aquellos días, y actualmente creo que tampoco está mejor. Y como si fuera poco, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana informaría que el sujeto habría sido aprehendido, aunque posteriormente Brian Ramírez postearía en su Facebook que se encontraba feliz y campante, libre de toda culpa gracias a que él tiene palancas. O sea, alguien influyente que lo ayudaba a salir de estos líos. Simplemente increíble. Y esa fue la historia del cómo se creó SDLG, al menos de forma bastante sintetizada, además de abordar algunas de las polémicas y curiosidades principales bajo mi criterio. Si me falta alguna o se me pasa algún dato que no se encuentra en el fandom, por favor házmelo saber en los comentarios. También si llegaste a vivir esta época, por favor escríbeme tu experiencia, que sería interesante leerla. En mi opinión, Seguidores de la Grasa tuvo quizá un origen simplemente con fines de sociabilizar y quizá de compartir memes de la época como los famosos Gwen y Bot, y aunque pasó por sucesos fuertes como uno que sí se salió de las manos, que fue la pelea con la Legion Hulk en el año 2017 donde sí hubo heridos, o el surgimiento de los panafrescos en el 2020, que fueron básicamente los némesis actuales de los seguidores de la grasa, o al menos de los remanentes que quedan de él, porque definitivamente ya no es y difícilmente volverá a ser lo mismo en pleno 2023. Como toda comunidad de Facebook que se crea inicialmente con un fin noble, esta, como toda creación en la vida, termina por bastardearse en la mayoría de casos y termina albergando situaciones o
actos deleznables, por lo cual pienso que estos grupos que tuvieron un apogeo que los hizo grandes, pero al final quizá por la falta de un correcto enfoque que tenían como grupo básicamente para socializar y reírse con los memes, fue lo que lo terminó llevando a su declive y actualmente una evidente decadencia. Para agregar algo más, en la actualidad no se sabe mucho de SDLG como tal, ya que pasó a ser una comunidad bastante menos relevante a comparación de su época dorada, debido principalmente a que con el pasar del tiempo y el cambio de tendencias de entretenimiento, el interés de la gente por estos grupos fue decayendo bastante. Han habido intentos para intentar resucitar esta comunidad y recuperar un poco de lo que tuvo en sus mejores tiempos, sin embargo hasta el momento no ha despegado, ni por asomo es la sombra de lo que alguna vez fue. Y en su mejor momento el grupo llegó a tener a un aproximado de 750.000 miembros en el grupo principal, una completa bestialidad para un grupo de Facebook de la época con un fin tan básico como el entretenimiento. Y esto fue todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Déjame tu opinión en los comentarios que estaré feliz de leerlas. Se despide su amigo de Crónicas de un Random y nos vemos hasta el próximo video.